trauma. Nuestra compañera Jazmín García se encuentra en el lugar. Habló Carlos Bernal y lo sigue haciendo. Jazmín, adelante, por favor. No vamos a exagerar con eso. Bueno, ya lo están retirando a Carlos Bernal. Le decía que está muy agradecido con toda la atención de la ciudadanía. Ella ha dado de alta en el día de hoy y de esta forma entonces prácticamente se está retirando del hospital de traumas luego de 45 días de estar internado, una recuperación, decían los médicos que muy difícil, muy complicada en el principio, pero fue evolucionando favorablemente. También él agradecía a los médicos, agradecía al señor Amarilla, que fue quien lo auxilió primeramente. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco con los familiares, mucha emoción en estos momentos. Mucha emoción en esto. Y bueno, ahora tengo un poquito la voz trancada, ¿verdad? Y estoy muy contento y ustedes ya ven los resultados de los sacrificios que pasamos y la buena predisposición de los médicos que hicieron todo posible esto y la oración de toda la gente que en un momento yo pedí y aquella persona que donaron su sangre, hoy mi hijo ya es hermano de sangre, ¿verdad? Porque, y gracias a toda la humanidad, ¿verdad? Por todo. Y a ustedes también por haber ayudado en que esto sea público y pudiéramos recibir ayuda de la humanidad. A los médicos también que brindaron la ayuda a su hijo, la asistencia también. En especial no tengo palabras para ellos, yo no sé, le dicto carta a ellos y ya ven el resultado que hicieron, ¿verdad? Todos los días ellos tuvieron reuniones para ver cómo y qué hacer para tener una salida y acá ya vemos el resultado. ¿Cómo se preparan para recibirlo en la casa? Y no sé, tal vez ni en su nacimiento le esperaba como ahora. Usted comentaba que le prepararon una pieza y todo exclusivo para él. Al lado de mi cama va a estar, bajo mi ojo va a estar. ¿No dormir al lado suyo? Sí, tiene otra camita, pero va a estar al lado de nuestra cama. Empiezo bien diciembre, ¿eh? Gracias a Dios. A mi Dios que siempre le tuve fe. ¿Qué cuidado va a necesitar? Y no sé, ahora nos van a dar la lista y los cuidados que tienen que tener, le vamos a dar todo nuestro apoyo va a tener. Están sus tíos, sus tías, ustedes, todo. ¿Este momento tan difícil que pasaron, se imaginaron Nochebuena con Carlos en casa? Siempre imaginé eso, siempre. Creí en un Dios y hoy ya ve el resultado. Agradecerle a la Virgencita también. No, yo hasta ahí no. Bueno, es también lo que decía entonces el padre de Carlos Bernal y decía el doctor Aníbal Filártiga también más temprano que esta es una primera gran batalla. Luego va a necesitar también otras circunstancias. Muy bien. Justamente para consultarle eso al doctor Filártiga. Entonces, como les decía, él va a ir a la casa, se va a recuperar por algunos meses. También va a recibir tratamiento psicológico y luego ya se va a determinar cuándo podrá acceder a una cirugía. Decía el doctor, hay que restablecer el sistema biliar. En estos momentos él tiene adherido al cuerpo una bolsita, un recipiente donde va toda su bilis y es eso lo que hay que entonces restaurar en esta próxima operación para la cual no hay todavía un pronóstico de tiempo, de cuándo se estaría realizando. Nos decía el doctor, esto depende mucho de la evolución de él. En medicina no todo es 2+2, así es que vamos a estar pendientes de cuándo finalmente se va a estar realizando esta última intervención, nos decía. Sin lugar a dudas, en medicina no todo 2+2 y este es el resultado. Hay que recordar que el primer pronóstico que se daba con respecto a la salud de este joven Carlos Bernal era precisamente que tenía escasas posibilidades de salir con vida y finalmente este es el resultado. Hoy está abandonando el hospital del trauma este joven a quien el propio doctor Filártiga había dicho que su situación, su estado inicial era incompatible con la vida. Realmente un milagro. Los familiares muy emocionados, como se podrán imaginar. Él podrá pasar la Navidad con ellos en familia, estarán todos unidos. Y realmente me imagino que le habrán dado de alta por el hecho de evitar las infecciones intrahospitalarias. Como él estuvo muy grave, entonces su recuperación
debe estar velada por la falta de las bacterias, los virus en los ambientes, entonces es necesario que él se recupere en un ambiente limpio y es digno de destacar también lo que es el trabajo de los médicos del Hospital del Trauma, realmente excelentes profesionales, muy capacitados, porque este era realmente un desafío y su vida, solamente 5% de probabilidades de vida le daban al principio. Estuvo durante todo este tiempo con el abdomen expuesto, es decir, estaba con una herida abierta, realizando el tratamiento que era sumamente delicado, minucioso. Recordarán ustedes que sufrió incluso hasta una infección y hoy este es el resultado. Jazmín, te escuchamos. Sí, él también decía que está contento, va a esperar ya en casa a su hijo que debe nacer próximamente, en breve en realidad. Y bueno, bastante emoción en el momento en el cual él pronunciaba sus primeras palabras. Y ya escuchaban al padre, él en todo momento se imaginó que Carlos ya estaría en Nochebuena nuevamente en su hogar. Y les reitero, él próximamente debe nuevamente someterse a una intervención quirúrgica para restablecer el sistema biliar, que hablando mal y pronto, nos decía el doctor Filártiga, es una serie de cañerías que están tanto dentro como fuera del hígado, con lo cual él nuevamente podrá llevar una vida absolutamente normal. En estos momentos él no requiere mayores cuidados, él se alimenta tranquilamente, él camina, él habla, pero por supuesto es una persona que se está recuperando de 45 días bastante duros. Recordemos que en principio su estado era prácticamente incompatible con la vida. En algún momento también se habló de la necesidad de un trasplante hepático, eso finalmente se descartó. Pero en estos momentos ya, entonces, luego de los trámites de rigor, él estará retornando a su hogar. ¿Y en la casa les dieron algunas recomendaciones de los cuidados que se tienen que tener con él? Me refiero, por ejemplo, a no estar expuesto a ningún tipo de infección, tendrá que tener cuidados en ese sentido. ¿Hubo recomendaciones, Jazmín? No hubo recomendaciones que se hayan hecho públicas. Sí nos decía el padre, ahora nos van a decir los doctores cómo le tenemos que cuidar en casa. Pero recordemos que él, por este problema biliar, él tiene adherido un recipiente al cuerpo donde desecha toda la bilis y por supuesto tener eso, mantenerlo requiere de cuidados para evitar justamente infecciones. Lo veíamos muy contento y agradecido al padre de Carlos por la cantidad de personas solidarias que se acercaron hasta el Hospital del Trauma para donarle sangre, ¿verdad? Es una acción digna de destacar de la ciudadanía también. Incluso decía, son ya ahora hermanos de sangre de Carlos, porque realmente la campaña de donación que se realizó fue masiva, justamente por la necesidad que él tenía también. Muy bien, nos dicen desde aquí que tenemos la nota de Carlos Bernal, estuvo hablando hace cuestión de minutos, decía Jazmín que él agradecía a los médicos por la atención brindada y vamos a escuchar lo que decía el joven Carlos Bernal. ¿Qué tal te sentís, Carlos? Bien. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Te vas a tu casa? ¿Qué puedes decir? Y agradecer a toda la gente que me ayudó, y no tengo palabras, Leandro. Y a los doctores que hicieron todo lo posible. Eso. Y a la gente que aportó, le ayudó a mis padres y eso. Le agradezco mucho. ¿Sabes que toda una sociedad estuvo pendiente de tu salud, Carlos? No, y ahora me enteré. ¿Qué decir? Y muchas gracias, le agradezco. Y al señor Amarilla, que él fue el que hizo todo, que me auxilió. Y gracias a él estoy con vida. Sé que es difícil, pero ¿qué pensás de las personas que te hicieron semejante daño? No, y son cosas que pasan. Y eso. Ahora recuperarte y esperarle a tu bebé. Sí. Eso es ¿Qué lo que le decías manejo. a esas personas, Carlos, que andan por mal camino y que por como ellos andan la consecuencia también? No, y esas cosas todo por él. Y, o sea, no tengo palabras para decirle. ¿Vos les perdonás a esas personas que te ¿Sí? hicieron esto? Bueno, muy fuerte, Jazmín, corto quizás, pero muy emotivo.
su agradecimiento al señor Amarilla, que hay que recordar es el señor que lo rescata y le hace llegar hasta un centro asistencial. Así es, él estaba muy emocionado, no sé si las cámaras pudieron captarlo, pero él estaba temblando, Sí, se notaba. casi con los ojos llenos de lágrimas y bueno, la emoción de retornar al hogar luego de prácticamente casi estar del otro lado ya, de perder la vida para siempre y más aún, recordemos, él con un bebé en camino. Y viéndolo, sabemos que su recuperación va a tardar aún más. Este proceso bastante largo y difícil también para él y los médicos que deberán velar de cerca esta mejoría física y también psicológica. Bueno, Jazmín, estas son de esas notas que a uno le llena de emoción, así que queremos volver a escuchar lo que decía Carlos Bernal al momento de esta conferencia de prensa donde los médicos propiamente presentaban la recuperación plena de este joven. Bien lo dice Jazmín, tendrá que practicarse una nueva cirugía, pero esto que ustedes van a ver y escuchar era algo impensado incluso por los propios médicos. Volvemos a escuchar a Carlos Bernal. ¿Qué tal te sentís, Carlos? Bien. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Te vas a tu casa? ¿Qué puedes decir? Y agradecer a toda la gente que me ayudó. Y no tengo palabras, Leandro. Y a los doctores que hicieron todo lo posible. Eso es. Y a la gente que aportó, le ayudó a mis padres y eso. Te agradezco mucho. ¿Sabes que toda una sociedad estuvo pendiente de tu salud, Carlos? No, y ahora me enteré. ¿Qué decir? Y muchas gracias, le agradezco. Y al señor Amarilla, que él fue el que hizo todo, que me auxilió. Y gracias a él estoy con vida. Sé que es difícil, pero ¿qué pensás de las personas que te hicieron semejante daño? No, y son cosas que pasan. Y eso, Ahora recuperarte y esperarle a tu bebé. sí. Eso es ¿Qué lo que le decías manejo. a esas personas, Carlos, que andan por mal camino y que por como ellos andan la consecuencia también? No, y esas cosas todo por él. Y, o sea, no tengo palabras para decirle. ¿Vos les perdonás a esas personas que te ¿Sí? hicieron esto?